Bienvenidos a un nuevo episodio en Audiomentores, el lugar donde las grandes historias cobran vida a través de la narración. Hoy les traemos un relato lleno de emoción, aventura y misterio, Águilas de la estepa de Emilio Salgari, una obra clásica que nos transporta a las vastas y desconocidas estepas de Asia Central. Si disfrutan de este contenido y desean seguir acompañándonos en cada uno de nuestros viajes literarios, no olviden apoyar el canal. Pueden hacerlo suscribiéndose, compartiendo los episodios y, por supuesto, dejando sus comentarios. Su apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles más historias que enriquecen nuestras vidas y nos mantienen conectados con la magia de la literatura. Ahora, sin más, comencemos la aventura con Águilas de la estepa. Que disfruten del viaje. Capítulo 1. La llegada a la estepa. El sol comenzaba a ponerse sobre la vasta llanura de la estepa, tiñendo el cielo de un rojo intenso, mientras la brisa cálida y seca acariciaba la piel de los viajeros que se aventuraban en ese inmenso desierto de hierba y polvo. Las montañas se levantaban a lo lejos como sombras difusas en el horizonte, un océano de tierra que parecía no tener fin. En ese escenario desolado, el destino de nuestros protagonistas estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Un grupo de jinetes avanzaba con paso firme sobre sus caballos. Entre ellos, se encontraba el joven protagonista, cuyo nombre aún era desconocido para muchos de los que lo rodeaban. Su rostro, marcado por la juventud y la determinación, reflejaba tanto incertidumbre como valentía. Era su primera travesía hacia la estepa, un territorio lejano y misterioso, lleno de promesas y desafíos, pero también de peligros. Para él, cada momento en ese vasto y desolado paisaje era una prueba, una oportunidad para demostrar su valía. El líder de la expedición, un hombre de aspecto rudo, con barba espesa y ojos astutos, observaba atentamente el terreno. Su nombre era Rashid, y su fama como guerrero y estratega lo precedía. Había vivido muchas aventuras en esas tierras salvajes, y ahora, lideraba a un grupo de valientes que buscaban algo más allá de las riquezas o la gloria. Buscaban el secreto perdido de las águilas de la estepa. «Estamos cerca», dijo Rashid, su voz profunda y grave resonó en el aire. «La ruta hacia las águilas no es fácil. Aquí, la supervivencia depende de nuestra astucia y nuestra unidad». El joven observó a su alrededor, sintiendo cómo la vastedad de la estepa parecía envolverlos, como si estuvieran caminando por un mundo paralelo, donde las reglas de la naturaleza eran distintas. A medida que avanzaban, una sensación extraña lo invadió, como si estuviera siendo observado, como si cada paso fuera una huella marcada para la eternidad. «¿Crees que seremos capaces de encontrar lo que buscamos, Rashid?», preguntó uno de los compañeros del grupo, un hombre corpulento con un rostro lleno de cicatrices. La pregunta estaba llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Rashid asintió con firmeza, sus ojos fijos en el horizonte. Las águilas de la estepa son más que una leyenda. Son el símbolo de una era perdida. La tradición de los nómadas que dominaron esta región. Si seguimos el rastro, llegaremos a su nido. El joven se sintió un poco más confiado al escuchar esas palabras. Había escuchado historias sobre las águilas, sobre su enorme tamaño y su aguda visión, sobre cómo los nómadas las veneraban como guardianes de la tierra. Sin embargo, la duda persistía en su mente. ¿Era posible que estas criaturas míticas realmente existieran? ¿O serían solo historias para mantener viva la leyenda? Mientras el viento levantaba pequeñas nubes de polvo, el grupo avanzaba en silencio. Cada jinete parecía sumido en sus propios pensamientos, tal vez conscientes de los riesgos que corrían al adentrarse en un territorio desconocido. La estepa, con su inmensidad, no perdonaba a los incautos, y quienes se aventuraban en ella sin la debida preparación rara vez volvían a ver la luz del día. La noche comenzó a caer lentamente, oscureciendo el paisaje de forma sigilosa. Rashid dio una señal, y los jinetes comenzaron a detenerse. El viento había cesado, y la temperatura descendía rápidamente. Era el momento de hacer campamento. Unos se encargaron de desensillar los caballos, otros comenzaron a preparar la comida, y algunos más se adentraron en las cercanías para buscar agua, que sabía escasa en esas regiones. El joven protagonista observaba en silencio, notando la habilidad con la que todos se movían, cada uno cumpliendo su tarea sin necesidad de palabras. Todo estaba bien organizado, como un engranaje perfectamente ajustado. Rashid se acercó a él, dándole una mirada seria, pero cargada de sabiduría. «¿Sabes, muchacho?»,
dijo Rashid mientras observaba el fuego que empezaba a encenderse. Aquí, en la estepa, la confianza lo es todo. Los hombres que viajan contigo no son solo compañeros de viaje. Son tu familia, tu única defensa ante lo que pueda venir. Los desafíos aquí son mucho mayores que cualquier batalla que hayas enfrentado hasta ahora. Y si llegamos a donde queremos llegar, lo haremos juntos. Pero solo si cada uno pone lo mejor de sí mismo. El joven asintió en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Estaba lejos de su hogar, en tierras lejanas, y el futuro era incierto. Pero algo dentro de él le decía que esta aventura, aunque peligrosa, marcaría su vida para siempre. El cielo estrellado parecía vigilar a los viajeros, observando desde lo alto mientras ellos se preparaban para descansar. En el silencio de la noche, solo se escuchaba el crujir del fuego y el suave murmullido del viento. Una sensación de misterio lo envolvía todo. Las águilas, esas majestuosas criaturas que todo el mundo temía y respetaba, eran el enigma que los guiaba, el propósito detrás de esa travesía. Las leyendas hablaban de ellas como guardianes de secretos perdidos, de tesoros y riquezas olvidadas, pero también de espíritus protectores. El joven, aunque agotado por el largo día de viaje, no podía evitar pensar en lo que vendría. Estaba lleno de preguntas, pero también de emoción. ¿Sería capaz de ver con sus propios ojos lo que solo había escuchado en historias? ¿Sería esta la oportunidad de demostrar su valor? Un susurro en el aire le hizo levantar la vista. Desde las sombras, en lo alto de las colinas cercanas, una figura solitaria parecía observarlos. Era una forma alada, tan majestuosa como aterradora. El joven no podía distinguir con claridad, pero algo en su interior le decía que las águilas ya estaban cerca, que la leyenda que tanto había escuchado estaba a punto de tomar vida frente a él. Antes de que pudiera procesar completamente esa sensación, un estruendoso rugido cortó la quietud de la noche. No provenía de una de las criaturas míticas, sino de algo más cercano, más peligroso. ¡Rápido! ¡A las armas!, gritó Rashid, su voz llena de urgencia. ¡Nos atacan! En ese instante, todo cambió. Lo que había comenzado como una búsqueda de descubrimiento se transformó en una lucha por la supervivencia. Capítulo 2. El ataque sorpresa. La noche había caído con un manto profundo y sereno, pero la calma se rompió abruptamente por el rugido ensordecedor que hizo vibrar la tierra. Los hombres del campamento se sobresaltaron, levantándose rápidamente, las manos buscando sus armas, los ojos buscando a tientas en la oscuridad. El joven protagonista, aún sin comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, reaccionó instintivamente. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina comenzaba a inundar sus venas. No sabía de dónde venía el peligro, pero sentía la urgencia de actuar. Rashid, el líder de la expedición, había sido el primero en reaccionar. En su rostro no había miedo, solo una calma tensa que era casi palpable. Se movía con rapidez, sus órdenes eran claras y precisas, y sus ojos barrían el horizonte en busca de la amenaza. No era la primera vez que enfrentaba un ataque en la estepa, y la experiencia le daba una ventaja invaluable. Formen un círculo. Defiendan el campamento, gritó Rashid con voz autoritaria, y sus hombres, acostumbrados a su disciplina, comenzaron a organizarse con rapidez. El joven protagonista, sin embargo, no estaba tan seguro de lo que debía hacer. Su mano temblorosa buscó su espada, sintiendo su peso por primera vez con seriedad. En su tierra natal, las batallas habían sido solo historias contadas al calor del fuego, pero ahora, en la vasta y peligrosa estepa, la realidad era mucho más aterradora. Los hombres comenzaron a moverse con una agilidad sorprendente. Había algo en su forma de actuar que demostraba que la supervivencia era una habilidad inculcada en cada uno de ellos desde una edad temprana. El joven observaba, intentando seguir el ritmo de sus compañeros. Sabía que no podía quedarse atrás. Cada uno de esos hombres era su única defensa en un territorio donde el peligro podía surgir en cualquier momento. De repente, una sombra apareció en la lejanía, moviéndose rápidamente hacia el campamento. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en el suelo seco, mientras las figuras se iban perfilando a medida que se acercaban. «No son águilas», murmuró uno de los compañeros del joven. Su rostro era serio, pero sus ojos reflejaban la tensión. «Son bandidos». El joven no sabía qué hacer. Su mente intentaba procesar lo que veía,
A lo lejos, un grupo de jinetes avanzaba a gran velocidad. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. «¡A las armas!», gritó Rashid nuevamente, y todos comenzaron a tomar sus posiciones, como si se tratara de un ensayo perfectamente ejecutado. El joven, con el corazón desbocado, se unió al círculo defensivo, empuñando su espada con las manos sudorosas. Los jinetes, al ver la preparación de los hombres, aumentaron su velocidad, pero no hicieron un solo movimiento que indicara que iban a detenerse. Venían decididos a saquear, y no iban a mostrar piedad. El primer ataque llegó rápidamente. Un grupo de bandidos se lanzó hacia el campamento, lanzando gritos de guerra. Las espadas brillaron bajo la luz de las estrellas, y el choque de los metales resonó en el aire. El joven, al ver cómo se libraba la batalla, sintió el miedo apoderarse de él. Nunca antes había estado tan cerca de la muerte. Rashid, con la destreza de un veterano, bloqueó el ataque de un bandido que intentaba llegar a su lado. Con un movimiento rápido y preciso, lo derribó al suelo, sin perder su concentración en el siguiente objetivo. Los demás hombres de la expedición seguían su ejemplo, luchando con una furia y habilidad que demostraba su experiencia en la guerra. El joven, observando la ferocidad con la que luchaban los demás, comprendió de inmediato que debía actuar. No podía quedarse atrás. Su destino no se definiría por el miedo, sino por la capacidad de adaptarse a la situación. Apretó su espada con más fuerza y avanzó hacia un bandido que estaba atacando a uno de los compañeros del grupo. Su primer golpe fue torpe, pero logró desviar la espada del bandido con un giro bien dirigido. «Bien hecho», le gritó su compañero, un hombre de complexión fuerte que había estado luchando junto a él. «Sigue así». El joven no dijo una palabra. Estaba demasiado concentrado en lo que estaba haciendo. Cada golpe, cada esquiva, era una prueba. Su cuerpo se movía por instinto, y aunque el miedo seguía siendo una sombra en su interior, algo en él le decía que podía sobrevivir, que podía ser parte de la lucha. La batalla continuó con ferocidad. Los jinetes bandidos, que inicialmente parecían ser muchos, comenzaron a retroceder, sorprendidos por la resistencia de los hombres liderados por Rashid. La ventaja de la organización y la experiencia jugaba a su favor. Sin embargo, la lucha no había terminado. Los bandidos estaban comenzando a retirarse, pero no sin antes lanzar algunos últimos ataques. En el caos, el joven vio cómo uno de los bandidos se acercaba por su espalda, con la intención de sorprenderlo. En ese instante, recordó lo que Rashid le había dicho antes: la confianza lo es todo. Lo que hagas ahora definirá tu futuro. Con un giro rápido, el joven bloqueó el ataque, empujando a su agresor hacia atrás. Era la primera vez que luchaba en una batalla real, pero sentía que algo en su interior había despertado. No era solo un joven que viajaba por la estepa. Ahora, estaba aprendiendo a ser un guerrero. Finalmente, los bandidos, viendo que la resistencia era mayor de lo que esperaban, comenzaron a retirarse. El viento arrastraba sus caballos hacia la lejanía, y la luz de las estrellas se reflejaba en las armas abandonadas en el suelo. El campamento, aunque lleno de tensión, había sobrevivido. Los hombres respiraban con pesadez, sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor. Rashid observaba el campo de batalla, sus ojos fríos y calculadores. Aunque la lucha había terminado, sabía que la amenaza no se había ido. Era solo el comienzo. «Bien hecho, muchachos», dijo Rashid con una voz baja pero llena de autoridad. «Pero esto no ha terminado. La estepa no es un lugar para los débiles. Estén preparados, porque lo que está por venir será mucho más difícil». El joven, aún agitado, observó el campamento que ahora parecía más vulnerable que nunca. El rostro de Rashid mostraba una determinación inquebrantable. Había algo más allá de esa batalla. Algo que estaba a punto de cambiar la vida de todos los presentes. Capítulo 3. El misterio del valle. La madrugada llegó como un susurro, con una suave brisa que acariciaba las montañas y aliviaba el sudor de los combatientes. El campamento, aunque intacto, estaba marcado por las huellas de la lucha. Los hombres, exhaustos pero firmes, se habían reunido en torno a una pequeña fogata para discutir lo ocurrido. Rashid, quien se había mantenido en pie durante toda la batalla sin mostrar signos de cansancio, se sentó lentamente. Sus ojos reflejaban una intensidad que no se apagaba ni en los momentos de calma. Miró a su alrededor, observando a los suyos.
La victoria no significaba que la amenaza hubiera desaparecido. No podía relajarse, ni un solo instante. Este no es un ataque común, dijo Rashid, su voz grave resonando en el aire fresco de la mañana. Estos bandidos no son simples saqueadores. Hay algo más. Algo que no entiendo. El joven, que aún sentía el pulso acelerado por la lucha, observó a Rashid con atención. Había algo en la mirada del líder que le transmitía más dudas que respuestas. No era solo la brutalidad de los bandidos lo que inquietaba a Rashid. Había algo más en sus movimientos, en su forma de atacar. ¿Qué quieres decir?, preguntó el joven, casi sin darse cuenta de que era la primera vez que hablaba de esa forma tan directa. Su voz aún sonaba inexperta, pero la situación lo había cambiado. Estaba aprendiendo a hacerse preguntas, a entender los peligros que los rodeaban. Es simple, respondió Rashid, mirando al horizonte. Estos bandidos no parecían estar actuando por impulso. Había algo en sus movimientos que denotaba estrategia, preparación. Estaban buscando algo. No simplemente saqueo. El joven frunció el ceño, intrigado. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Había algo que no encajaba, como si todo lo que había ocurrido tuviera una razón oculta. La confusión en su pecho creció. El campamento estaba seguro, pero la tranquilidad solo parecía una ilusión. ¿Y qué piensas que buscan?, preguntó otro miembro del grupo, un hombre de barba espesa que había estado callado todo el tiempo. Su voz estaba llena de suspicacia. ¿Qué podría interesarles en un campamento como el nuestro? Rashid asintió lentamente. Eso es lo que no sé. Pero estamos demasiado lejos de cualquier pueblo o asentamiento. Este lugar es solo una estación de paso. Nadie debería habernos encontrado aquí, y mucho menos con tanta precisión. El joven se levantó, mirando la extensa estepa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La vastedad del paisaje le parecía aún más imponente ahora, como si cada rincón estuviera lleno de secretos por descubrir. Algo en el aire parecía haber cambiado, como si la propia tierra estuviera respirando de una manera diferente. Había una energía latente, que hasta entonces no había percibido. ¿Dónde nos dirigimos ahora?, preguntó el joven, con una mezcla de ansiedad y determinación. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, su instinto le decía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Rashid lo miró fijamente, y por un momento, el joven creyó ver un destello de preocupación en sus ojos. «El valle», dijo finalmente. «Tenemos que llegar al valle antes de que los bandidos regresen. Es nuestra única salida segura». El joven asintió, aunque aún no comprendía por qué el valle era tan importante. Pero la urgencia en las palabras de Rashid era suficiente para entender que debían moverse, y rápido. El grupo comenzó a preparar sus pertenencias con rapidez. La quietud del campamento se rompió en un torbellino de actividad mientras los hombres recogían sus armas y sus equipos. No había tiempo que perder. El joven se unió al grupo, su corazón palpitando con fuerza mientras avanzaba hacia la frontera del campamento. En su mente, las palabras de Rashid resonaban una y otra vez. El valle. Era todo lo que necesitaban para sobrevivir, y sin embargo, no sabía por qué. Había una presión invisible en el aire, como si el destino les estuviera siguiendo de cerca. Mientras cruzaban la estepa, la luz del sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. La vasta llanura se extendía en silencio ante ellos. Cada paso que daban les acercaba más al valle, pero a la vez, sentían una presencia inquietante en la distancia. «Sigamos la senda que lleva al río», dijo Rashid, rompiendo el silencio. «Deberíamos llegar antes del anochecer. El valle está cerca, pero hay que tener cuidado». A medida que avanzaban, el joven comenzaba a notar las huellas de otros viajes. Eran huellas antiguas, casi desvanecidas por el viento, pero claramente visibles para un ojo atento. Parecían indicar que otros habían pasado por allí. ¿Pero quiénes eran? ¿Y por qué no habían dejado más señales? «Rashid», preguntó el joven mientras caminaban, «¿qué sabe uno de este valle? ¿Por qué es tan importante?» Rashid lo miró de reojo, con una sonrisa enigmática. «El valle no es solo un refugio. Es un lugar con historia. No solo de la guerra,
sino de antiguas civilizaciones que vivieron allí antes de nosotros. En sus piedras están grabados secretos que pocos conocen. Y es por eso que debemos llegar antes que otros. La respuesta no aclaró completamente las dudas del joven, pero algo en la voz de Rashid, en la forma en que hablaba de ese lugar, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Algo estaba por suceder, y el joven sentía que era parte de algo mucho más grande que él mismo. Mientras el sol ascendía por completo en el cielo, el grupo se adentraba más en la estepa. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes dormidos, y el joven no podía dejar de sentir que esas montañas guardaban más de lo que parecía a simple vista. Pronto llegaremos, dijo Rashid, alzando la vista hacia el horizonte. Pero debemos estar atentos. Lo que nos espera no es tan sencillo como parece. Capítulo 4. El río oculto. El día avanzaba lentamente mientras el grupo de viajeros se internaba más en la vasta estepa. La caminata había sido larga y silenciosa, con solo el crujir de la tierra bajo las botas y el suave susurro del viento como compañía. La presencia de Rashid, siempre firme y alerta, parecía ser la única fuente de seguridad para todos. El joven, que aún no lograba entender la magnitud de la misión que emprendían, sentía como su intriga crecía. Cada paso que daban lo acercaba más a un misterio del que apenas comprendía los contornos. De repente, Rashid levantó la mano, señalando a la distancia. El grupo se detuvo al instante, sus ojos buscando la señal que el líder había señalado. Allí, al final de un pequeño valle, el río surgía de entre las rocas, como un cauce oculto y enigmático, cubierto por una maraña de árboles. Este es el río, dijo Rashid en un tono bajo, casi reverente. Es el punto de referencia que nos guiará hacia el valle. Pero no confíen en su calma, su corriente es traicionera. El joven observó el río, que a primera vista parecía tranquilo, incluso apacible. Las aguas eran cristalinas, y el brillo del sol las hacía parecer como si fueran espejos de plata. Sin embargo, algo en el tono de voz de Rashid le hizo sentir que esa calma era solo una apariencia. ¿Por qué es tan peligroso?, preguntó el joven, que aún no comprendía la advertencia. No podemos cruzarlo sin más. Rashid lo miró, su rostro imperturbable. El río es más profundo de lo que parece. Es fácil perderse en su corriente. Muchos que han intentado cruzarlo sin preparación han desaparecido. Es un lugar de pruebas, y este es solo el primero de muchos que encontraremos. El joven frunció el ceño, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. No solo estaban atravesando una tierra salvaje, sino que también debían enfrentarse a obstáculos naturales que parecían ocultar más de lo que ofrecían a simple vista. El río era solo el principio. Deberíamos tomar un desvío, dijo uno de los otros hombres, un guerrero robusto de cabello oscuro. Hay una senda más segura más al norte. Rashid negó con la cabeza. No hay tiempo que perder. El valle está cerca, pero las fuerzas que nos siguen también lo están. No podemos perder más tiempo rodeando el río. El joven se quedó en silencio, mientras el resto del grupo se preparaba para lo que estaba por venir. Con cada palabra de Rashid, comprendía más que el camino hacia el valle no solo estaba lleno de dificultades naturales, sino también de presencias ocultas, amenazas invisibles. No solo se enfrentaban a las montañas y los valles, sino algo mucho más grande, mucho más peligroso. ¿Y cómo cruzaremos?, preguntó el joven, ya sabiendo la respuesta antes de que Rashid hablara. Con cautela, respondió el líder. Siguiendo el curso del río hasta el desvío que nos llevará al otro lado. Pero siempre atentos. El camino no es solo físico, también es mental. Este río nos pondrá a prueba. Rashid fue el primero en adentrarse en el agua. Aunque el río parecía tranquilo, los primeros pasos del líder hicieron crujir las piedras bajo sus pies. El agua, aunque fría, no era lo suficientemente profunda como para poner en peligro a un hombre experimentado como él. Sin embargo, el joven podía ver cómo las aguas, al llegar a las rodillas de Rashid, parecían volverse más rápidas, más fuertes, y la corriente comenzaba a arrastrar las pequeñas piedras del fondo. Con cierto temor, el joven lo siguió. Cada paso que daba sobre las piedras resbaladizas parecía llevarlo un poco más cerca del abismo, de esa corriente que no se veía pero que sentía como un peso en el aire.
Es importante mantener el equilibrio, explicó Rashid, sin mirar atrás. Cualquier error podría ser fatal. El joven, que aún no comprendía completamente las palabras de su líder, se concentró en el suelo, buscando las piedras más estables y evitando aquellas que parecían moverse con la corriente. A cada paso, el agua crecía más profunda, y el sonido de la corriente se hacía más ensordecedor. La sensación de inseguridad aumentaba a medida que el agua se elevaba por sus piernas, alcanzando su cintura. Los demás miembros del grupo avanzaban detrás de él, igualmente concentrados en mantener su paso firme. Algunos, más expertos en la navegación de ríos como ese, avanzaban con facilidad, mientras que otros luchaban por no perder el equilibrio. Finalmente, llegaron a un punto en el que la corriente se tornó más peligrosa, y el río parecía dividirse en varios pequeños canales. Un giro en el curso del agua los llevaría a un terreno más seguro, pero para eso debían avanzar con mayor cuidado. Este es el punto crítico, dijo Rashid, señalando con la mano hacia el lado derecho del río. Allí está el desvío. Solo un paso incorrecto, y todos caemos. El joven miró hacia el punto señalado por su líder. Al principio, solo vio una masa de agua turbia y rocas, pero, al fijarse más, distinguió el sendero estrecho que se formaba entre las piedras. La corriente aún era fuerte, pero ya podían ver el otro lado. Nos queda poco, murmuró Rashid. Manténganse firmes. Uno por uno, el grupo comenzó a avanzar hacia el desvío. A medida que lo hacían, el joven sentía que el río no solo era una barrera física, sino una prueba de su fortaleza mental. Cada paso, cada duda, cada movimiento tenía una consecuencia. En ese instante, el joven comprendió que no se trataba solo de cruzar un río. Se trataba de superar el miedo, la incertidumbre y de aprender a confiar en su habilidad para mantenerse firme, sin importar lo que viniera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, todos cruzaron al otro lado. Estaban exhaustos, pero a salvo. El joven se quedó un momento mirando el río, que continuaba su curso hacia el horizonte, ajeno a lo que acababa de suceder. ¿Qué le depararía el valle? ¿Sería este el último obstáculo, o solo el primero de muchos más? Capítulo 5. La sombra de la amenaza. El grupo, aunque aliviado por haber cruzado el río, no tenía mucho tiempo para descansar. El valle que se extendía ante ellos era vasto y desolado, pero al mismo tiempo, transmitía una sensación de serenidad que contrastaba con las pruebas que acababan de superar. Sin embargo, los ojos de Rashid seguían alertas, escudriñando cada rincón con una vigilancia casi inhumana. El joven, que aún sentía el peso del agua en sus ropas y los músculos fatigados por el esfuerzo, no podía dejar de preguntarse qué era lo que los esperaba en ese valle, si lo que Rashid había dicho sobre las fuerzas que lo seguían era cierto. Por más que intentaba concentrarse en la belleza de las montañas a lo lejos, en la tranquilidad del paisaje, algo en su interior le decía que el peligro aún acechaba. Este lugar no es tan seguro como parece, murmuró Rashid, como si leyera los pensamientos del joven. No hay que confiarse. El silencio puede ser tan peligroso como el ruido. El joven se volvió hacia él, intrigado. ¿A qué te refieres?, preguntó, su voz cargada de duda. En cada viaje, en cada paso que damos, la amenaza está siempre latente, explicó Rashid. No se trata solo de lo que vemos, sino también de lo que no vemos. La oscuridad acecha y puede venir desde cualquier dirección. Aquí, en este valle, lo que menos esperas puede ser lo más peligroso. El joven miró alrededor, intentando entender lo que el líder quería decir. El lugar parecía tranquilo, demasiado tranquilo. La estepa estaba desierta, sin rastro de vida, y las montañas al fondo parecían esconder secretos antiguos, como si todo el paisaje fuera una vasta extensión olvidada por el tiempo. ¿Qué tipo de peligro se oculta aquí?, preguntó el joven, sin poder quitarse la sensación de incomodidad. Los bandidos, las criaturas salvajes, y lo peor de todo, el desconocimiento. Aquí, los hombres como nosotros somos vulnerables, tanto al miedo como a la soledad. Nunca sabemos cuándo una amenaza real se hará presente, dijo Rashid, señalando el horizonte con una mano firme. Mantén los ojos abiertos. Hay señales, pero solo los que saben leerlas pueden detectarlas. El joven, sintiendo un nudo en el estómago, asintió lentamente. Comenzaba a entender que este viaje no solo estaba lleno de peligros visibles, sino también de amenazas invisibles, y que la supervivencia dependía tanto de la astucia como de la valentía.
A medida que avanzaban, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. La oscuridad, que siempre parece crecer de manera sigilosa, empezó a envolver el paisaje. Un manto de sombras caía sobre el grupo, y las siluetas de las montañas se volvían borrosas y casi imponentes en su quietud. «Debemos detenernos aquí», ordenó Rashid de repente, haciendo una señal con la mano para que el grupo se detuviera. «La noche se acerca, y no es prudente seguir más allá de este punto sin preparación». El joven miró a su alrededor, viendo que el terreno no era el más adecuado para un campamento, pero confiaba en el juicio de Rashid. Con pocas palabras y con un gesto de su líder, los hombres comenzaron a montar el campamento, encendiendo una pequeña fogata que sería su única fuente de luz en la inmensa oscuridad que rodeaba al valle. Mientras se organizaban, el joven se acercó a Rashid, quien estaba de pie junto a la fogata, observando el fuego. «¿Crees que será seguro pasar la noche aquí?», preguntó con cautela. Rashid lo miró con seriedad, su rostro iluminado solo por las llamas danzantes. «La seguridad nunca es algo que podamos dar por hecho. A veces, lo único que podemos hacer es estar preparados. Siempre alerta, siempre vigilante». El joven asintió, aunque no podía evitar la sensación de que, a pesar de sus esfuerzos, algo aún estaba por venir. Algo que cambiaría el rumbo del viaje. Mientras la noche caía sobre el campamento, un extraño sonido llegó desde lo profundo de la oscuridad, un susurro, casi imperceptible, pero que hizo que todos se detuvieran y miraran en dirección al origen del ruido. El joven levantó la vista, pero no vio nada más que sombras. El viento susurraba entre las montañas, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Rashid se acercó al joven, notando su nerviosismo. «Nada puede pasar si estamos preparados. El verdadero miedo viene de lo desconocido, de lo que no podemos ver, pero eso no significa que debamos temerlo», dijo con calma. «Lo que realmente importa ahora es que estemos juntos, que confiemos los unos en los otros. La fuerza del grupo es lo único que puede mantenernos a salvo». El joven respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que no podía dejarse llevar por el miedo. Sin embargo, no podía negar que la amenaza era real, y el susurro, aunque leve, seguía rondando su mente. La noche transcurrió con tranquilidad aparente, pero el grupo no perdió la guardia. Cada miembro se acomodó lo mejor que pudo alrededor del fuego, tratando de dormir, aunque las sombras parecían alargarse más de lo habitual. El joven, sin embargo, no podía relajarse completamente. La sensación de que algo estaba a punto de ocurrir no lo dejaba en paz. Antes de quedarse dormido, miró a su alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que le indicara lo que estaba por venir. Pero, como siempre, solo veía el vasto silencio de la estepa. Capítulo 6. La sombra de la traición. El amanecer llegó lentamente, pintando el horizonte con colores suaves que daban una falsa sensación de calma. Sin embargo, el aire seguía tenso, como si el universo estuviera esperando el momento exacto para liberar una tormenta que ya se había gestado en la oscuridad de la noche. El joven no pudo evitar la sensación de que algo estaba por cambiar, algo que desbordaría las pequeñas certezas que había logrado construir hasta ese momento. Rashid despertó primero, como siempre, y antes de que los demás pudieran moverse, ya había comenzado a organizar el campamento para partir. Su rostro, aunque firme, mostraba señales de una fatiga que el joven nunca había visto en él. Era como si los días estuvieran comenzando a hacer mella en su fuerza, pero su voluntad no titubeaba. El grupo, aún medio adormilado, comenzó a tomar sus posiciones mientras el líder se acercaba al joven. «Hoy no será un día fácil», dijo Rashid con voz grave. «El camino por delante nos pondrá a prueba. No solo por la dureza del terreno, sino por las decisiones que debemos tomar». El joven lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿A qué se refería Rashid? Aún no lograba comprender completamente el peso de la carga que llevaba su líder. No se trataba solo de las amenazas externas, de los bandidos o las bestias que podían habitar la estepa, era algo más profundo. La atmósfera se estaba cargando de una sensación palpable de peligro. A medida que avanzaban, el silencio reinante era opresivo. Ninguno de los hombres hablaba mucho. La caminata se hacía más pesada por la constante vigilancia que todos mantenían, como si cada paso pudiera desencadenar un conflicto o una emboscada. La sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos se intensificaba con cada hora que pasaba. El joven, inquieto,
caminaba junto a Rashid, tratando de entender los pensamientos de su líder. ¿Por qué estamos tan alerta?, preguntó finalmente. ¿Qué hay de tan grave hoy? Rashid lo miró con una intensidad que lo hizo sentirse expuesto, como si pudiera leer cada pensamiento suyo. Porque en este viaje, lo que más debemos temer es la traición, dijo en voz baja. Nunca subestimes a quienes viajan a tu lado. La lealtad de un hombre puede ser tan volátil como el viento, y hoy, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. El joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Traición? La idea de que alguien dentro de su propio grupo pudiera conspirar contra ellos le parecía casi inconcebible. Pero Rashid tenía razón. En la guerra, la supervivencia no solo dependía de la fuerza, sino también de la confianza, y si esa confianza se quebraba, todo se desmoronaba. La caminata continuó, pero el joven no podía quitarse esa sensación de desasosiego. El terreno se estaba volviendo más árido a medida que avanzaban, y las rocas se alineaban en formaciones extrañas que parecían observarlos, como si fueran testigos silenciosos de algo mucho más grande y antiguo que cualquier amenaza visible. De repente, el grupo llegó a un estrechamiento en el camino, donde las rocas se alzaban a ambos lados, creando un pasillo natural. No había manera de escapar rápidamente si algo sucedía. Un lugar ideal para una emboscada. «Es aquí», dijo Rashid, su voz profunda y firme. «Deténganse. Formemos una línea de defensa». Los hombres, obedeciendo con rapidez, tomaron posiciones, pero el joven pudo ver cómo uno de los miembros más nuevos del grupo, Farid, se desvió ligeramente de la formación. Su rostro, antes tranquilo, ahora estaba marcado por una expresión de duda, y sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro. «Farid», llamó Rashid en voz baja, sin que nadie más lo oyera. «¿Qué estás haciendo?» El joven Farid se giró rápidamente, como si se hubiera sorprendido de ser descubierto. Su rostro se tornó pálido, y aunque intentó mantener la calma, el nerviosismo era evidente. «Nada, Rashid. Solo estaba observando». Rashid lo miró fijamente, un brillo de desconfianza en sus ojos. «Recuerda tu lugar. Aquí no hay espacio para dudas. Cada movimiento cuenta». Farid asintió rápidamente, regresando a su posición sin decir una palabra más. Sin embargo, el joven observó cómo su comportamiento comenzaba a inquietarlo. Algo no estaba bien. No podía identificar qué exactamente, pero algo en su actitud lo hacía sentir que la situación estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. El grupo continuó avanzando por el pasillo rocoso. Aunque el camino parecía despejado, el joven no podía evitar la sensación de que una amenaza acechaba, oculta entre las sombras. En lo profundo de su ser, algo le decía que Farid no era el único que estaba ocultando algo. A medida que avanzaban, el silencio volvió a ser ensordecedor. El viento soplaba débilmente, pero la quietud del lugar transmitía una sensación de peligro inminente. El joven miró a Rashid, quien se mantenía tan vigilante como siempre, pero su rostro ahora mostraba una ligera preocupación. «Escuchen», dijo Rashid, deteniéndose de golpe. «Algo no está bien». En ese momento, un estruendo resonó en la distancia, un sonido profundo y ominoso que hizo eco en las rocas. Todos los hombres se tensaron, y el joven sintió su corazón latir con fuerza. Algo estaba a punto de ocurrir. La traición que Rashid había mencionado estaba más cerca de lo que pensaban. «Es una emboscada», gritó Rashid, pero era demasiado tarde. Desde lo alto de las rocas, sombras se deslizaron rápidamente, cayendo sobre ellos como buitres sobre su presa. Capítulo 7. La batalla de la traición. La emboscada fue rápida, violenta y sorpresiva. Apenas el joven y sus compañeros pudieron reaccionar, las sombras que se cernían desde lo alto de las rocas se descolgaron con precisión mortal. Rashid, siempre preparado, fue el primero en organizar a los suyos, ordenando rápidamente que tomaran posiciones defensivas, pero la sorpresa de la emboscada había dejado al grupo desorientado por un instante. Fue suficiente para que sus atacantes ganaran terreno. El joven, con el corazón latiendo con fuerza, no tuvo tiempo de pensar en el peligro. Instintivamente, sacó su daga y se lanzó hacia el enemigo más cercano, un hombre con una capa oscura que parecía el líder de la banda. La violencia del enfrentamiento era indescriptible, las rocas se transformaron en un campo de batalla, y el sonido de los aceros chocando llenaba el aire. El joven luchaba con furia, pero en su mente solo había una pregunta:
¿Quién estaba detrás de esta traición? Rashid, por su parte, estaba a la vanguardia, guiando a sus hombres con determinación. No mostraba signos de miedo. Cada uno de sus movimientos era calculado y preciso, pero en su rostro se reflejaba una inquietud que no pasaba desapercibida. Sabía que algo no estaba bien, que esto era más que una simple emboscada de bandidos. El enemigo, organizado y agresivo, no parecía un grupo cualquiera. Había algo más profundo. El joven logró deshacerse de su primer atacante, pero no tuvo tiempo de disfrutar de su victoria. Más hombres descendieron de las rocas, armados con espadas, dagas y otros utensilios de combate. La lucha se intensificó, pero el joven sentía como si su cuerpo estuviera guiado por algo más allá de su voluntad. Cada golpe que lanzaba parecía estar destinado a cortar el vínculo entre la vida y la muerte. Sin embargo, una sensación inquietante lo envolvía. Algo lo estaba observando. El sonido de los metales chocando y el rugir de la batalla fueron lo único que se podía oír, pero el joven sintió que el peligro estaba lejos de ser solo físico. Cada paso que daba parecía acercarlo más a una verdad amarga que se escondía en la oscuridad. Y entonces, en medio del caos, escuchó una voz que le heló la sangre. «¡Cuidado con Farid!», gritó uno de los hombres de Rashid. El joven reaccionó al instante, girando hacia donde su compañero se encontraba. Farid, el miembro más reciente del grupo, se había apartado de la formación. No estaba luchando. En lugar de eso, se movía con sigilosidad, utilizando las sombras como su aliada. Los ojos del joven se abrieron con horror al darse cuenta de que la traición estaba más cerca de lo que pensaba. Farid, el hombre que hasta hacía poco había sido parte de la camaradería, ahora se encontraba al lado de los atacantes, su rostro transformado en una máscara de indiferencia. No había duda, era uno de ellos. Y lo peor de todo era que, al parecer, no había estado dispuesto a luchar ni a morir por la causa. «Es un traidor», rugió Rashid con furia, dándose cuenta al mismo tiempo que el joven. El caos aumentaba. Farid, con su traición descubierta, no dudó ni un segundo. Con una habilidad sorprendente, saltó hacia un lado y se unió a los atacantes, luchando con una ferocidad que sorprendió a todos. Su traición no solo era un golpe a la confianza del grupo, sino también una sentencia de muerte para aquellos que confiaban en él. El joven, lleno de rabia y frustración, se lanzó hacia Farid con la intención de detenerlo. Pero algo extraño sucedió. En el momento en que estuvo a punto de alcanzarlo, un desconocido se interpuso en su camino, un hombre alto con ojos fríos como el acero. El joven lo reconoció al instante. Era el líder de los atacantes. «No esperabas esto», dijo el líder con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Farid ya no es uno de tus hombres. Ha sido uno de nosotros desde el principio». El joven lo miró, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. La traición de Farid era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Estaba claro que alguien había estado manipulando los hilos desde las sombras, y ahora el joven no solo debía luchar por su vida, sino también por descubrir hasta qué punto estaba siendo arrastrado en una guerra que no comprendía del todo. Rashid, que había observado todo desde el otro lado del campo de batalla, finalmente logró abrirse paso a través de los atacantes y llegó al joven. Sin perder tiempo, se enfrentó al líder de los enemigos con una furia incontrolable. «Esto no acaba aquí», dijo Rashid mientras desenvainaba su espada, su mirada fija en el líder. El joven se giró hacia Farid, que ahora estaba luchando al lado de los atacantes. Su traición era como una puñalada directa al corazón, y aunque la rabia lo invadía, sabía que en ese momento, lo único que importaba era sobrevivir. La lucha continuó con una intensidad feroz. Cada hombre, cada espada, cada grito, se unían en un torbellino de violencia y caos. El joven no dejaba de luchar, pero en su mente seguía la misma pregunta: ¿cómo podía haber sido tan ciego? La traición estaba tan cerca, tan insidiosa, que se había infiltrado en las filas de su grupo sin que nadie lo hubiera sospechado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la batalla llegó a su fin. Los atacantes fueron derrotados, pero a un alto precio. Rashid, aunque victorioso, estaba agotado. Su rostro mostraba las huellas de la lucha, pero no había tiempo para descansar. La traición de Farid había dejado una marca imborrable en su alma, y aunque la victoria era importante, la guerra interna contra la desconfianza apenas comenzaba. Capítulo 8. La trampa de las sombras.
La brisa fría de la noche acariciaba las mejillas del joven mientras observaba el horizonte. Los ecos de la batalla aún resonaban en su mente, pero el verdadero peso de la traición seguía gravitando sobre él. Farid, su compañero, había caído tan bajo que ahora luchaba al lado de los atacantes. La duda lo invadía. ¿Por qué? ¿Qué lo había llevado a traicionar todo por lo que habían luchado juntos? Mientras su mente giraba en torno a estas preguntas, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida por un suave ruido. Los hombres de Rasid, aún cansados de la lucha, se encontraban en campamento, pero el joven sabía que no podían descansar por completo. La guerra, aunque momentáneamente en pausa, continuaba. La sensación de peligro estaba en el aire. Rasid, que había estado caminando de un lado a otro, acercándose al joven, habló en voz baja, como si estuviera sopesando cada palabra. Sabemos lo que ocurrió hoy. Farid traicionó nuestra confianza. Pero ahora debemos estar más unidos que nunca. El joven asintió, su mirada fija en las sombras que se movían más allá del campamento. Su mente no dejaba de dar vueltas a la traición de Farid, pero algo le decía que aún había más detrás de la emboscada, que no era solo una cuestión de lealtades rotas. Farid había sido solo un peón en algo mucho más grande. Esos hombres no estaban ahí por accidente, dijo el joven, sin apartar la vista de la oscuridad. Fue algo planeado. La forma en que nos atacaron, sabían exactamente lo que hacíamos. Rasid lo miró fijamente, su expresión seria. Lo sé, respondió. Este no es un enemigo común. No fue solo una banda de ladrones. Alguien nos está observando, alguien con más poder, más recursos. De repente, un ruido distante, una ligera vibración en el suelo, interrumpió su conversación. Los hombres de la banda comenzaron a moverse con cautela, sus ojos escaneando la oscuridad. Algo no estaba bien. Los ataques de la tarde habían dejado cicatrices, pero el verdadero peligro seguía al acecho, aún en las sombras. Preparémonos, murmuró Rasid. Algo se acerca. El joven no tardó en entender lo que su compañero quería decir. Se levantó rápidamente y se unió a los demás. Sus manos, aunque aún doloridas por la lucha, estaban firmes. Esta vez, no podían permitirse ser sorprendidos. Tenían que estar preparados para lo peor. Los minutos pasaron como horas. Nadie hablaba, pero la tensión crecía entre los miembros del grupo. Todos sabían que la tranquilidad de la noche era solo una ilusión, una trampa que el enemigo había tendido sin que ellos lo supieran. Finalmente, el silencio de la noche fue roto por un grito. Un grito lejano, pero lo suficientemente claro para que todos supieran lo que significaba. Los atacantes, que habían desaparecido tras la emboscada, ahora regresaban. Pero no venían a enfrentarse directamente. No, su objetivo era otro. «Están atacando el campamento», gritó uno de los hombres, corriendo hacia el grupo. El joven miró a Rasid, quien asintió con la cabeza. Esto es lo que esperaban. Ahora lo sabemos. Con rapidez, el grupo se reorganizó, pero algo parecía estar mal. Las sombras se movían demasiado rápido. No era normal. No eran solo bandidos desorganizados. Había una precisión en sus movimientos que indicaba que este ataque no era casual. «A la defensa», ordenó Rasid, tomando su espada y lanzándose al frente. Pero antes de que pudieran organizarse completamente, las sombras parecieron tragarse todo el campamento. Los atacantes llegaron como fantasmas, deslizándose entre los árboles, casi invisibles en la oscuridad. Las primeras filas del grupo de Rasid fueron atacadas por varios enemigos, mientras el resto de los miembros intentaba organizarse en formación. El joven, sintiendo el peligro cerca, se apresuró a tomar su daga. El combate era ahora una cuestión de vida o muerte, y no podían permitirse flaquear. Las sombras parecían rodearlos por todas partes, y los gritos de sus compañeros eran más espaciados, casi ahogados por el ruido de las armas chocando. «Formación. Formación», gritó el joven, intentando organizar a los suyos. Pero las sombras los rodeaban tan rápido que era difícil mantener el control. En ese caos, el joven fue sorprendido por un enemigo que emergió de las sombras. Un hombre alto, con un rostro cubierto por una capa oscura, lo atacó con una velocidad sorprendente. La daga del joven se levantó apenas a tiempo para bloquear el golpe, pero el impacto lo hizo retroceder. «Esto es solo el comienzo»,
dijo el hombre, su voz gélida y cruel. Habéis caído en nuestra trampa, y ahora lo pagaréis. El joven no respondió. Estaba demasiado concentrado en la pelea. No podía permitirse perder el control. Los atacantes se movían con rapidez, pero él sabía que su única oportunidad era resistir, al menos hasta que pudieran reagruparse. Rashid luchaba ferozmente a su lado, pero ambos sabían que no podían continuar así por mucho tiempo. La batalla estaba tomando un giro más oscuro, y la incertidumbre sobre quién los estaba atacando se sentía más pesada que nunca. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de lucha, las sombras se disolvieron. Los atacantes, que habían aparecido de manera tan furtiva, comenzaron a retirarse tan rápido como habían llegado. El joven respiró aliviado, pero sabía que esto no era más que un adelanto de lo que vendría. Nos estaban esperando, dijo Rashid, sudoroso y agotado, mientras observaba el campo de batalla. Y lo peor es que esto solo ha sido el principio, respondió el joven, mirando la oscuridad que aún se cernía sobre ellos. Capítulo 9. La revelación en la oscuridad. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, iluminando con sus primeros rayos las tierras que, horas antes, habían sido escenario de un ataque inesperado y brutal. Aunque la batalla de la noche había cesado, la calma solo era superficial. El miedo aún recorría las venas del grupo, y los ecos de los gritos de la lucha seguían resonando en la mente del joven. Rashid, con el rostro surcado por la fatiga, caminaba junto al joven hacia el centro del campamento. A su alrededor, los hombres se afanaban en recoger lo que quedaba de los suministros y las armas. La mayoría de los combatientes apenas se mantenían de pie, pero todos sabían que no podían relajarse. El enemigo había hecho su jugada, y ahora solo cabía preguntarse qué vendría después. Debemos actuar rápido, dijo Rashid con voz grave, mientras observaba el horizonte. Esto no fue un ataque cualquiera. Nos están estudiando. El joven asintió, los pensamientos revueltos. No podía sacar de su cabeza la figura misteriosa que había liderado la ofensiva en la oscuridad. Ese hombre, tan rápido y eficiente en su ataque, no parecía un simple bandido. Algo en su comportamiento, en su forma de pelear, le resultaba profundamente inquietante. ¿Quiénes son?, preguntó el joven, mirando a Rashid con una mezcla de desconcierto y desesperación. Rashid lo miró fijamente, como si esperara esa pregunta. Su rostro, normalmente sereno, se oscureció. Son agentes de una red mucho mayor. No estamos tratando con simples mercenarios ni con bandidos. No son de esta región. El joven lo miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que hay algo más grande en juego, continuó Rashid. Estos hombres, sus tácticas, su precisión, no pueden ser solo una banda de forajidos. Y si han atacado ahora, es porque saben algo que nosotros no. El joven se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Los ataques cada vez más intensos y calculados no eran casualidad. Alguien los estaba acechando, manipulando los hilos desde las sombras. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Sin embargo, antes de que pudiera formular más preguntas, uno de los hombres corrió hacia ellos, su rostro pálido por la urgencia. Rashid. El líder enemigo ha dejado un mensaje, gritó, mientras extendía una carta arrugada. Rashid la tomó sin dudar y la desdobló con rapidez. El joven se acercó, observando el papel con expectación. Las palabras escritas en tinta roja eran claras y concisas. Nos estáis estorbando. A partir de este momento, no habrá piedad. Elegid vuestro destino. Las palabras causaron un escalofrío en el joven, pero lo peor era la firma al final. No era un nombre. Era una figura extraña, un símbolo que ninguno de ellos reconocía. Esto cambia todo, murmuró Rashid, su expresión tan grave como nunca. No solo quieren nuestra derrota. Quieren nuestra aniquilación. El joven lo miró, sin poder articular palabra. El mensaje no solo significaba una amenaza para ellos, sino una clara declaración de guerra. Algo mucho más grande que ellos estaba en movimiento, y no parecía que pudieran evitarlo. El grupo, aún atónito por el contenido del mensaje, comenzó a prepararse rápidamente. El campamento ya no era seguro. El joven podía sentir cómo el tiempo se les escapaba. No podía permitirse pensar más en los misteriosos atacantes. Ahora debía concentrarse en sobrevivir, en liderar a su gente.
Debemos movernos, dijo Rashid con determinación. El enemigo no nos dejará en paz. No importa cuán lejos huyamos, ellos nos perseguirán hasta el final. Con la decisión de marchar tomada, el grupo comenzó a desmantelar el campamento. Sin embargo, el joven, antes de unirse a los demás, se quedó mirando la carta que Rashid había guardado en su bolsa. Algo en esa firma le decía que estaban al borde de descubrir algo mucho más oscuro, algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mientras se alejaban, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. No era solo paranoia. El joven sentía, profundamente, que lo que enfrentaban ahora era mucho más que un simple grupo de guerrilleros. El enemigo estaba demasiado organizado, demasiado silencioso. Y lo peor de todo era que, aunque el grupo estaba preparado para luchar, no sabían en qué tipo de guerra se habían metido. La marcha continuó por horas, atravesando las desoladas llanuras que antes les parecían familiares, pero que ahora se sentían extrañamente ajenas. La oscuridad, en lugar de disiparse, parecía apoderarse del paisaje. El joven no podía escapar de la sensación de que se acercaba a algo mucho más grande. Algo que estaba más allá de su comprensión. En medio de la marcha, mientras la noche se cernía sobre ellos, Rashid volvió a hablar, rompiendo el tenso silencio. «Tenemos que encontrar respuestas», dijo. «Este enemigo no es un simple grupo de bandidos. Esto es solo el principio. Y debemos prepararnos para lo que viene». El joven asintió, su mente llena de dudas y preguntas sin respuesta. Sabía que el viaje que tenían por delante sería mucho más peligroso de lo que imaginaban. Y que, para sobrevivir, tendrían que enfrentarse a algo mucho más grande que ellos mismos. Capítulo 10. La persecución comienza. El campamento ya estaba a medio desmontar cuando las primeras sombras de la noche empezaron a envolver el paisaje. El joven, aún con el mensaje en su mano, no podía evitar la sensación de que todo lo que había creído conocer estaba desmoronándose. Aquellos enemigos desconocidos, su organización, su método, todo era un enigma aterrador. «Debemos acelerar el paso», dijo Rashid, su tono serio. «No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo». El joven asintió, guardando la carta en su saco. Su mente seguía dando vueltas a las palabras escritas en tinta roja. Pero en ese momento, la necesidad de avanzar y mantenerse a salvo se impuso a todo lo demás. El sonido de los caballos retumbaba en el aire mientras el grupo se preparaba para marchar. El viento soplaba con fuerza, acariciando las tierras áridas que parecían interminables. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, como si la propia tierra se opusiera a su avance. Pero no había vuelta atrás. Su única opción era seguir adelante. Rashid encabezaba al grupo, liderando con su experiencia. El joven lo observaba, buscando cualquier signo de duda en su rostro, pero no encontró ninguno. Rashid, al igual que él, sentía el peso de la responsabilidad, pero su temple y determinación eran inquebrantables. Sabía que debían estar preparados para lo que viniera. «Escuchad», dijo Rashid, deteniéndose de repente. Su mirada se dirigió al horizonte, donde la última luz del día se desvanecía. «Hay algo extraño en el aire». El joven se acercó y miró hacia donde Rashid apuntaba. Al principio, no vio nada en particular, pero pronto pudo distinguir una pequeña columna de polvo que se levantaba a lo lejos. Algo no estaba bien. Rashid, sin perder tiempo, ordenó a los hombres que se prepararan para el combate. «Estamos siendo perseguidos», murmuró, su voz apenas audible en medio del viento. La tensión se palpaba en el ambiente. El joven, ahora completamente alerta, se posicionó junto a los demás, sosteniendo su espada con firmeza. El grupo, con el rostro endurecido por la lucha previa, se preparaba para lo que podría ser otro enfrentamiento. Sin embargo, no sabían cuán difícil sería esta vez. El sonido de cascos en la tierra, que antes parecía lejano, se fue acercando rápidamente. No era uno ni dos jinetes, sino una decena, tal vez más. El joven sintió como su corazón latía con fuerza. Eran demasiados para enfrentarlos de inmediato. Necesitaban tiempo, y la única forma de conseguirlo era alejarse lo más rápido posible. «¡Corran!», gritó Rashid de repente. «Tenemos que ganar distancia». El grupo emprendió la marcha rápidamente, pero no era fácil. La arena y las rocas dificultaban el paso, y el terreno accidentado hacía que cada movimiento fuera más lento.
A medida que se adentraban en el desierto, el joven sentía que sus piernas ya no respondían como antes. Pero no había opción, el enemigo se acercaba, y no podían dejarse alcanzar. El joven miró hacia atrás, buscando a los perseguidores. A lo lejos, podía ver las siluetas de los caballos, pero no lograba distinguir cuántos venían. Lo único que podía hacer era confiar en que Rashid sabría qué hacer. Mientras tanto, la noche caía, y el frío comenzaba a apoderarse de sus huesos. La persecución no cesaba. Cada paso del grupo era más desesperado que el anterior. Al principio, las distancias parecían a favor de los fugitivos, pero pronto el joven pudo notar cómo los jinetes avanzaban a gran velocidad. No quedaba mucho tiempo. Rashid parecía tener un plan. Ordenó que el grupo se dividiera en dos. Yo tomaré a unos pocos y los lideraré por el norte, dijo, y el resto tomará otro rumbo. Si conseguimos despistarlos, nos reuniremos más adelante. No hay tiempo que perder. El joven, aunque inseguro, confió en la estrategia. Aunque no entendía cómo Rashid podría liderarlos a través de ese terreno accidentado, sabía que su experiencia era crucial en este momento. «Vamos», gritó Rashid, y, sin más, el grupo se dividió, con el joven y otros 3 hombres siguiendo su dirección. Avanzaron por un terreno rocoso, en donde las sombras y la oscuridad no ayudaban a ver bien el camino. La única guía era el sonido de los cascos de los caballos que seguían sonando a lo lejos. Un par de veces, el joven miró hacia atrás, pero no podía ver nada con claridad. Solo la figura inalcanzable de los perseguidores que se acercaban poco a poco. La respiración de los hombres era pesada, y el viento continuaba soplando, haciendo que el frío se intensificara. A pesar de la sensación de estar siendo cazados, el joven sentía que la determinación de Rashid los mantenía unidos, que, de alguna manera, todavía tenían una oportunidad. Pero el ruido de los caballos aumentaba con cada segundo que pasaba. El joven no podía ignorar el creciente sentimiento de miedo. La batalla aún no había terminado, y el enemigo no daba señales de detenerse. Capítulo 11. La trampa mortal. La oscuridad había caído por completo sobre el desierto, y la noche parecía implacable, tragando todo lo que quedaba a su paso. El viento soplaba con fuerza, agitando la arena y dificultando aún más el caminar. A medida que el joven avanzaba, una creciente sensación de desespero comenzaba a apoderarse de él. Aunque la distancia parecía haber aumentado entre ellos y los perseguidores, el miedo no se disipaba. Algo en el aire indicaba que la amenaza no había desaparecido, y una gran tensión lo mantenía alerta. «¿Hasta cuándo vamos a correr?», murmuró uno de los hombres que iba con él. Su voz quebrada reflejaba la desesperación que se había apoderado del grupo. A lo lejos, el eco de los cascos de los caballos seguía resonando, como un recordatorio constante de que el enemigo no se detenía. «Debemos seguir, no hay vuelta atrás», respondió el joven con firmeza, intentando mantener la calma ante el creciente pánico de los demás. «Si nos detenemos ahora, será nuestra perdición». Rashid, que lideraba la marcha, giró la cabeza y lanzó una mirada rápida a su alrededor. «Pronto habrá un lugar donde podamos ocultarnos, pero aún estamos demasiado cerca de ellos», dijo con una voz grave. «Hay que tener cuidado». El grupo seguía avanzando, con los hombres cansados pero determinados. Sin embargo, el desierto no ofrecía muchas opciones de cobertura. Solo había montañas rocosas y la vasta extensión de arena que parecía interminable. El joven, a pesar de sus miedos, se mantenía firme en su decisión de no rendirse, pero las fuerzas comenzaban a agotarse. De repente, uno de los hombres del grupo se detuvo y señaló hacia el horizonte. «¡Ahí!», gritó, señalando una serie de formaciones rocosas que se alzaban como gigantescas sombras. Parecían una especie de barrera natural que podría servir como un refugio temporal. «Es nuestra oportunidad», dijo Rashid, sin perder tiempo. Nos dirigimos hacia allí. El grupo comenzó a cambiar de dirección, tomando rumbo hacia las formaciones rocosas. La esperanza se encendió en los corazones de los hombres, pero también el miedo de que el enemigo los alcanzara antes de llegar a su destino. Sin embargo, sabían que no tenían otra opción. La oscuridad les proporcionaba una ventaja, pero el terreno escarpado también les ofrecía riesgos. La marcha se hizo más difícil a medida que se acercaban a las formaciones rocosas. Las piedras afiladas y los desniveles complicaban el paso, y el joven comenzó a sentir el peso del cansancio en su cuerpo.
El miedo ya no era solo por los perseguidores, sino también por la incertidumbre de lo que les esperaba. «Rápido», ordenó Rashid. «Debemos llegar a ese refugio antes de que nos rodeen». El joven apenas podía seguir el ritmo del resto, y el sonido de los cascos de los caballos se había intensificado. Parecía que los perseguidores ya estaban demasiado cerca. La adrenalina lo empujó a dar lo mejor de sí mismo, sabiendo que en ese momento cualquier error podría significar su fin. El viento comenzaba a aullar con más fuerza, como si el desierto mismo estuviera conspirando contra ellos. De repente, el joven tropezó con una roca y cayó al suelo, pero antes de que pudiera levantarse, escuchó algo que lo hizo congelarse. El sonido de los cascos ya no estaba solo en el horizonte, sino que lo rodeaba. «Estamos rodeados», susurró uno de los hombres. Rashid giró con rapidez, y al ver la situación, sus ojos destellaron de furia. «No hay tiempo para perder. Luchen con todo lo que tengan». En ese momento, los hombres del grupo comenzaron a tomar posiciones, sacando sus espadas y cuchillos, preparados para enfrentarse a los jinetes que ya se aproximaban. El joven, aunque temeroso, también sacó su espada, sabiendo que su vida dependía de ese instante. Los primeros caballos aparecieron a lo lejos, y el joven pudo distinguir las figuras oscuras de los enemigos que se acercaban con velocidad. Habían sido demasiado lentos. Ahora no había escapatoria, solo la lucha. «¡Resistan!», gritó Rashid, mientras se lanzaba hacia adelante con una ferocidad que no había mostrado antes. El joven, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para el combate. Los jinetes ya estaban sobre ellos, y la batalla por la supervivencia había comenzado. El sonido de las espadas chocando, los gritos de los hombres y el rugir de los caballos llenaban el aire, mientras el joven luchaba con todas sus fuerzas. La adrenalina se apoderaba de su cuerpo, y por un momento olvidó el cansancio, el miedo y el dolor. Solo existía el combate, la necesidad de sobrevivir y proteger a sus compañeros. Capítulo 12. El precio de la supervivencia. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo de un naranja cálido las dunas del desierto, pero el calor ya era insoportable. La lucha había sido feroz y breve. Rashid, con su destreza de siempre, había logrado desarmar a uno de los atacantes, mientras que los demás, aunque exhaustos, mantenían la compostura. Sin embargo, el grupo había perdido a uno de sus hombres, un joven valiente cuyo sacrificio no sería olvidado. El joven, que había estado al borde del colapso en los momentos previos al ataque, ahora se encontraba en pie, empapado en sudor, con la espada aún en mano y la mirada fija en el horizonte. Todo lo que había aprendido hasta el momento le estaba sirviendo para sobrevivir, pero la muerte de su compañero le había golpeado de forma inesperada. La vida en el desierto era brutal, y en esos momentos de paz aparente, el precio de la supervivencia era más alto de lo que imaginaba. «Debemos avanzar, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Rashid, mientras observaba a su alrededor con cautela, buscando señales de más enemigos. El joven asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia por la pérdida. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó, mirando a los demás miembros del grupo, quienes también parecían haber sufrido el mismo impacto emocional. La lucha había sido despiadada, pero el desierto les ofrecía poco consuelo. Solo quedaba seguir adelante. Rashid, que había asumido el rol de líder, no titubeó. «Nos dirigimos hacia el norte. Allí encontraremos lo que necesitamos para continuar nuestra misión. No podemos detenernos. La guerra no espera». El joven apretó los dientes, decidido a no dejar que el miedo ni la tristeza le dominaran. El sacrificio de su compañero tenía que tener algún propósito. Había sido un hombre valiente, y su memoria viviría en cada paso que diera hacia adelante. Con el cuerpo tenso y la mente enfocada, el grupo comenzó a avanzar, cruzando el desierto con paso firme. La marcha era difícil, pues el terreno estaba cubierto por grandes rocas que dificultaban el paso, pero sabían que no podían darse el lujo de descansar. No solo estaban huyendo de sus enemigos, sino también enfrentándose a los implacables elementos de la naturaleza. «¿Cómo sabes hacia dónde vamos?», preguntó el joven, mientras luchaba por mantener el ritmo. Rashid lo miró con una sonrisa tensa. «El desierto no es solo arena. Es un mapa que solo los que saben leerlo pueden entender. A veces, una roca, una sombra o incluso el viento pueden indicarnos el camino». El joven observó a Rashid con admiración. A pesar de la tragedia que había golpeado al grupo,
el líder seguía mostrando una fuerza y determinación inquebrantables. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos al norte?, preguntó, curioso. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora, respondió Rashid. Sobrevivir. Y luego, cuando llegue el momento, enfrentarnos a los que nos han hecho esto. Pero por ahora, lo único que importa es estar vivos. A medida que avanzaban, el sol se alzaba más en el cielo, y el calor se volvía más abrasador. El grupo buscaba cualquier sombra que pudiera ofrecerles algo de respiro. Pero el sol implacable no daba tregua. No quedaba mucho tiempo antes de que se agotaran las fuerzas de los hombres. Después de un largo trecho, llegaron a una pequeña hendidura en la roca, un refugio natural que los ocultaría momentáneamente. Rashid indicó que se detuvieran allí para descansar, pero nadie podía relajarse del todo. El grupo estaba tenso, siempre alerta, temiendo que los perseguidores llegaran antes de lo que esperaban. Descansen, pero solo por un breve momento, ordenó Rashid, mientras se sentaba en una roca y comenzaba a revisar el mapa que llevaba consigo. Necesitamos encontrar agua, y pronto. El joven se desplomó en el suelo, agotado. A lo lejos, en la llanura desierta, no había señales de vida. Solo el viento que barría las dunas parecía hablarles, pero aún así, el silencio era insoportable. La amenaza del enemigo seguía pesando sobre ellos, y el peso de la incertidumbre era una carga que se hacía cada vez más difícil de llevar. A medida que el joven descansaba, sus pensamientos se perdían en el sacrificio de su compañero caído. Aquel hombre había luchado con valentía, y aunque su vida se había apagado, su espíritu seguía vivo en el joven. Cada paso que diera, cada enemigo que derrotara, era un homenaje a su memoria. La lucha no era solo por sobrevivir, sino por honrar a aquellos que caían en el camino. Nos vamos, dijo Rashid de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Vamos a seguir nuestro camino. El tiempo no espera. El joven se levantó, aún con la mente llena de pensamientos confusos. No sabía qué les depararía el futuro, pero una cosa era segura, no importaba cuán difícil fuera la travesía, no dejaría que el sacrificio de su compañero fuera en vano. Había tomado una decisión, seguiría adelante, sin importar lo que les aguardara. Capítulo 13. El descubrimiento inesperado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con matices dorados y anaranjados. El aire se volvía más fresco, pero el cansancio del día seguía pesando en los cuerpos de los viajeros. Rashid y el joven, junto a los demás miembros del grupo, seguían su avance a través del árido paisaje. La incertidumbre sobre su destino permanecía palpable, pero la voluntad de sobrevivir y cumplir con la misión los mantenía unidos. Después de horas de marcha, el grupo llegó a un pequeño oasis, un lugar que parecía salido de un sueño, rodeado por palmeras que ofrecían algo de sombra y agua fresca. Todos, incluso el más experimentado, mostraron signos de alivio al encontrar este refugio en medio del desierto implacable. ¡Agua!, exclamó uno de los hombres, dejando escapar una risita nerviosa mientras se apresuraba a llenar su cantimplora. Rashid, sin embargo, permaneció alerta, observando el horizonte con ojos atentos. Algo no le gustaba. En el desierto, los oasis podían ser trampas, lugares perfectos para emboscadas. Era consciente de que sus enemigos podrían haber tenido conocimiento de este lugar, y si había algo que había aprendido a lo largo de su vida era que la complacencia podía ser fatal. Beberemos y descansaremos por un rato, pero no nos confiemos. Sigamos con cautela, dijo Rashid en voz baja, mirando a cada miembro del grupo con firmeza. El joven, aunque comprendía la cautela de su líder, no pudo evitar relajarse al sentir el agua fresca en su garganta. El desierto había sido implacable, y este breve respiro les daba la fuerza que tanto necesitaban. Mientras tomaban un breve descanso, la situación parecía tranquila, y por un momento, todo parecía en calma. Sin embargo, cuando el grupo comenzó a reorganizarse para continuar, algo inusual llamó la atención de Rashid. A unos metros más allá, entre las rocas que marcaban el límite del oasis, algo brillaba débilmente con la luz del atardecer. Sin dudarlo, el líder del grupo se acercó con sigilo, seguido por el joven que, con un gesto de duda, decidió acompañarlo. Al acercarse, descubrieron un objeto metálico semi-enterrado en la arena, que reflejaba la luz de manera peculiar. «¿Qué es esto?», murmuró el joven, mientras se agachaba para desenterrar el objeto. Cuando lo sacaron por completo, ambos se quedaron mirando sorprendidos. Era una antigua brújula de navegación,
aparentemente muy bien conservada. El artefacto estaba grabado con símbolos desconocidos para ellos, pero sin duda era un objeto valioso, posiblemente perdido por algún explorador o viajero en el pasado. Rashid lo observó con cautela. Este objeto no pertenece a este desierto, dijo, pasándolo de mano en mano. Este tipo de brújula es utilizada por aquellos que exploran las grandes rutas comerciales. Si está aquí, eso significa que alguien lo dejó atrás. Alguien que probablemente sabe más sobre este lugar de lo que creemos. El joven frunció el ceño. ¿Y qué significa eso? Es una pista. Podría ser, respondió Rashid. Podría ser una señal de que estamos en el camino correcto, o quizás una advertencia. No lo sé aún. Pero tenemos que tener cuidado. Si alguien más estuvo aquí, las posibilidades de que no estemos solos aumentan. Decidieron tomar la brújula, con la esperanza de que les proporcionara alguna ventaja en su travesía. Aunque el oasis era un respiro bienvenido, sabían que este descubrimiento podría cambiar todo lo que habían planeado. La presencia de la brújula indicaba que algo más estaba en juego en su misión. Sigamos adelante, con la brújula como guía. Pero manténganse alerta, indicó Rashid. El grupo, aunque curioso y ligeramente desconcertado por el hallazgo, aceptó la decisión de su líder. Pronto, la tranquilidad del oasis se desvaneció, y el viento, que antes parecía calmado, empezó a soplar con fuerza, levantando pequeñas nubes de arena que dificultaban la visibilidad. A medida que avanzaban de nuevo, el joven sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el hallazgo de la brújula era una señal de esperanza, pero por otro lado, la tensión de no saber qué les esperaba les envolvía como una sombra. ¿Realmente estaban más cerca de su objetivo? ¿O la brújula los estaba llevando hacia algo mucho más peligroso? Rashid no parecía preocupado. Él había navegado en lugares mucho más oscuros y peligrosos, y aunque su rostro no mostraba emociones, el joven sabía que dentro de él, la preocupación estaba latente. ¿Qué crees que encontraremos?, le preguntó el joven a Rashid mientras avanzaban. Lo que sea que estemos buscando, estará más allá de este desierto, respondió Rashid con una determinación inquebrantable. Y si lo encontramos, será a través de la paciencia, la astucia y, sobre todo, la voluntad de no rendirnos. Capítulo 14. El eco de lo desconocido. El grupo había reanudado su marcha, ahora guiados por la brújula que habían encontrado en el oasis. Aunque el sol estaba empezando a ponerse y las temperaturas comenzaban a descender, una sensación de incertidumbre envolvía a cada uno de los viajeros. La brújula, con sus extraños símbolos, no hacía más que aumentar la tensión en el aire. Rashid se mantenía al frente, con la mirada fija en el horizonte. A pesar de que la situación parecía tranquila, algo dentro de él le decía que no debían relajarse. El hallazgo de la brújula había alterado su percepción de las cosas. Si alguien más había estado allí antes, entonces había algo más detrás de esta travesía, algo que no era tan simple como un simple viaje a través del desierto. El joven, que había seguido con atención todos los movimientos de Rashid, no podía evitar preguntarse qué podría significar el objeto. ¿Era acaso un simple vestigio de un pasado lejano, o había algo más oculto en ella? Si Rashid tenía alguna respuesta, no lo revelaba, manteniendo siempre su seriedad y su enfoque en la travesía. Rashid, dijo el joven, mientras caminaban al lado de su líder, ¿qué piensas sobre lo que encontramos? ¿Crees que realmente hay algo importante detrás de este objeto? Rashid lo miró de reojo, sin detener su marcha. Todo en este desierto tiene un propósito, joven. Nada es casual. Si esta brújula ha llegado hasta aquí, es porque alguien quería que lo hiciera. Nosotros solo somos parte de algo más grande, algo que todavía no comprendemos. El joven se quedó pensativo. El sol seguía descendiendo, y la oscuridad comenzaba a envolver el desierto. Aunque la falta de visibilidad dificultaba el camino, el joven sentía que una fuerza extraña lo empujaba a seguir adelante. De repente, un sonido extraño rompió la quietud del desierto. Era un eco, un murmullo que parecía provenir de algún lugar lejano. Los miembros del grupo se detuvieron en seco, con los sentidos alertas. Rashid levantó la mano en señal de silencio y les hizo una señal para que se agacharan, como si el simple hecho de respirar pudiera atraer la atención de algo invisible. El murmullo se hizo más fuerte, y todos los ojos se fijaron en la distancia. ¿Qué era eso? ¿Quién o qué estaba detrás de ese extraño sonido?
El joven intentó escuchar con más atención, pero la vastedad del desierto hacía que el sonido fuera difícil de ubicar. La arena, que antes había estado tan quieta, comenzaba a moverse suavemente, como si algo estuviera alterando el aire. Rashid susurró, casi para sí mismo: esos sonidos no vienen de animales. Tampoco de la naturaleza. Algo o alguien está allí. Un sudor frío comenzó a recorrer la frente del joven. A lo lejos, una sombra se deslizaba a través del paisaje, apenas visible bajo la luz de la luna creciente. No podía identificar de qué se trataba, pero algo en su instinto le decía que no estaban solos. Rashid, siempre alerta, levantó la brújula que habían encontrado en el oasis y la observó bajo la luz tenue de la luna. Algo en el movimiento de la aguja le indicó que estaban cerca de algo importante. Lo que sea que esté provocando ese ruido no está lejos, dijo Rashid con voz baja y firme. Prepárense, sigan mis indicaciones y no hagan ruido. Con un movimiento rápido, el grupo comenzó a moverse en silencio, siguiendo las órdenes de Rashid. El joven sentía como el peso del miedo se apoderaba de él. Estaban en medio de la nada, rodeados de oscuridad, y la sensación de ser observados crecía con cada paso que daban. Poco después, la figura que había visto antes se hizo más clara. Era una sombra, un contorno humano que se movía con una agilidad inquietante. El joven intentó acercarse con más cautela, pero al dar un paso, un crujido bajo sus pies hizo que la figura se detuviera por un instante, como si hubiera percibido la presencia del grupo. En un susurro, Rashid dijo: no se acerquen. Esto no es lo que parece. Esperemos y observemos. El joven apenas pudo contener la respiración. La figura estaba tan cerca ahora que podía distinguir su silueta. Pero, de repente, la figura comenzó a moverse en la dirección contraria, perdiéndose en la oscuridad del desierto, como si hubiera desaparecido por completo. Un suspiro colectivo recorrió al grupo. ¿Habían sido vistos? ¿Qué estaba pasando realmente? Rashid dio una señal para que continuaran avanzando. Pero el joven no podía dejar de pensar en lo que acababan de presenciar. ¿Quién era esa sombra? ¿Y por qué había desaparecido tan rápidamente? Sigamos, dijo Rashid, sin detener su paso. El desierto tiene más secretos de los que podemos imaginar. Esta figura es solo un preludio de lo que encontraremos. Pero no podemos detenernos. Lo que buscamos está más allá de esta oscuridad. El grupo, ahora más nervioso, continuó su marcha, con la brújula guiándolos en la dirección correcta. Pero cada paso parecía más pesado que el anterior, y la incertidumbre crecía en sus corazones. El joven, por su parte, no podía dejar de pensar en la figura misteriosa. Si había algo o alguien detrás de todo esto, lo descubrirían pronto. La misión que llevaban a cabo estaba más allá de cualquier límite, y la verdad, aunque cercana, todavía permanecía oculta en las sombras del desierto. Capítulo 15. El laberinto de las dunas. La oscuridad del desierto era ahora total. La luna apenas iluminaba el camino, y las sombras parecían alargarse y moverse con una vida propia, como si el desierto mismo estuviera respirando. Rashid, al frente del grupo, no perdía su calma, aunque la tensión en el aire era palpable. Todos sabían que la situación se volvía cada vez más peligrosa, pero también que no había vuelta atrás. El destino les había llevado hasta allí, y ya no podían retroceder. El joven caminaba detrás de Rashid, su mente aún centrada en la figura misteriosa que habían visto. Cada vez que pensaba en ella, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién o qué estaba detrás de esa sombra? ¿Era acaso un ser humano, o algo mucho más siniestro? No había respuestas claras, solo la sensación de que algo estaba al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. A su alrededor, las dunas se alzaban como gigantes dormidos, pero las huellas de su paso pronto desaparecían, borradas por el viento que soplaba con fuerza. La brújula que Rashid había encontrado seguía indicando un rumbo, pero las dudas crecían. La aguja, antes tan firme, ahora se movía de un lado a otro, como si algo estuviera interfiriendo en su funcionamiento. Rashid la miró con atención, y luego alzó la vista hacia el horizonte. «Estamos cerca», dijo en voz baja, pero firme. Su tono era tan decidido que, aunque el joven no entendiera completamente lo que estaba sucediendo, algo en sus palabras le transmitió la sensación de que estaban cerca de algo importante. El joven miró a su alrededor. El desierto parecía vasto e implacable, pero bajo el mando de Rashid,
el grupo avanzaba con determinación. Sin embargo, el terreno parecía cambiar. Las dunas, que al principio se veían simples montículos de arena, comenzaban a formar patrones extraños. Algunas se alzaban en picos pronunciados, mientras que otras se hundían en profundos valles, creando un paisaje casi surrealista. «Este es un laberinto», murmuró el joven, al darse cuenta de que el camino que seguían ya no parecía tan directo como antes. Las huellas en la arena desaparecían constantemente, y los picos de las dunas formaban un patrón que no parecía tener fin. Rashid asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Sabía que el desierto era un lugar lleno de trampas y engaños, y que lo que parecía ser un simple paisaje podría convertirse en un verdadero laberinto en cualquier momento. El viento comenzaba a soplar con mayor fuerza, levantando la arena y creando una neblina que dificultaba aún más la visión. «Debemos mantener la calma», dijo Rashid, mientras el grupo se detenía brevemente para reajustar su rumbo. La brújula seguía siendo poco confiable, y el viento azotaba sus rostros con más intensidad. Pero, a pesar de todo, seguían adelante. El joven miró a su alrededor, buscando algún signo de lo que les esperaba. Las dunas parecían moverse a su alrededor, cambiando de forma como si el desierto estuviera vivo. Pero algo más lo perturbaba. Sentía que no estaban solos. Aunque no había señales de vida humana, algo en el aire sugería que no estaban fuera de peligro. Fue entonces cuando escucharon el sonido, un débil murmullo que parecía provenir de algún lugar cercano. No era un eco, sino algo más concreto, algo que se deslizaba entre las dunas. Rashid levantó la mano, haciendo señas al grupo para que se detuvieran. «Escuchen», dijo Rashid, sus ojos escudriñando el horizonte. El sonido se fue intensificando poco a poco. Era un ruido como el de una corriente de agua, pero no podía ser posible en el medio del desierto. Con sigilo, comenzaron a avanzar hacia la fuente del ruido, con Rashid al frente. El joven, con el corazón acelerado, se preguntaba qué podría ser esa extraña corriente. ¿Había alguna fuente de agua oculta en el desierto? O quizás había algo más detrás de ese sonido, algo que aún no comprendían. A medida que avanzaban, el viento se calmaba, y las dunas comenzaron a dar paso a una extensión de terreno plano. En el centro de este terreno, una gran grieta se extendía, como si una poderosa fuerza hubiera abierto el desierto desde lo más profundo. Y en el fondo de la grieta, un pequeño arroyo de agua fluía tranquilamente, como un oasis escondido en el corazón del desierto. «Es un milagro», dijo el joven, incapaz de ocultar su sorpresa. Pero Rashid lo miró fijamente, sin compartir su entusiasmo. Sabía que el desierto no ofrecía sorpresas sin consecuencias. Algo en ese arroyo no estaba bien, y su instinto le decía que debían proceder con cautela. «No todo lo que brilla es oro», dijo Rashid, mientras señalaba el agua. «Esto podría ser una trampa. No nos confiemos demasiado». A pesar de las advertencias de su líder, el joven no pudo evitar sentirse atraído por la visión del agua. El desierto los había puesto a prueba de muchas maneras, pero ese arroyo parecía ofrecer algo que nadie hubiera imaginado encontrar en un lugar tan árido. Con paso lento y vigilante, el grupo se acercó a la grieta. La presencia del agua parecía real, pero el joven no dejaba de preguntarse, ¿cuál era el verdadero propósito de este oasis? A medida que se acercaban más, algo extraño comenzó a suceder. El viento volvió a soplar, pero ahora con más fuerza. La arena comenzó a moverse de forma errática, como si algo estuviera empujándola. Y en el aire, el murmullo se convirtió en un sonido mucho más fuerte, como si el desierto entero estuviera reaccionando a su presencia. Rashid levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. Algo estaba sucediendo, algo que ninguno de ellos había previsto. Pero no podían retroceder. El desierto, con todos sus misterios, no los dejaría marchar tan fácilmente. Capítulo 16. El enigma del oasis. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonalidades naranjas y rojas que apenas se percibían a través de la arena del desierto. La quietud de la tarde parecía envolver a los viajeros en un silencio solemne, como si el mismo desierto les concediera un respiro antes de volver a enfrentarlos a sus propios temores. Rashid permanecía inmóvil frente a la grieta que dividía la tierra, sus ojos escudriñando el arroyo que fluía lentamente. A su alrededor, el grupo se mantenía en un silencio tenso, aunque la tentación del agua fresca les hablaba a los sentidos. La sed, implacable y agobiante,
era una constante en el viaje. Sin embargo, el líder sabía que el desierto no se dejaba engañar tan fácilmente, y el arroyo que tenían frente a ellos podía ser parte de una ilusión mucho más compleja de lo que imaginaban. «No nos precipitemos», dijo Rashid, alzando la mano en un gesto de cautela. El joven, que había comenzado a avanzar hacia el agua sin pensarlo, se detuvo de inmediato. El temor que había sentido anteriormente volvió a recorrer su cuerpo, y una extraña sensación lo invadió. La sed le había nublado el juicio, pero ahora que escuchaba las palabras de Rashid, comprendió que debía ser más prudente. Rashid comenzó a caminar hacia la orilla de la grieta, observando con atención cada detalle. La superficie del agua parecía estar demasiado quieta, y el sonido que se escuchaba desde la grieta no era el suave murmullo de un arroyo natural, sino algo más grave y profundo, como si el desierto entero estuviera respirando. Con cada paso, el viento volvía a soplar con más fuerza, pero no era un viento común. Era como si el desierto mismo estuviera despertando. «Esto no es normal», dijo Rashid, su rostro sombrío. Alzó la mano y tocó las rocas de la grieta, como buscando algo que pudiera desvelar el misterio de esa agua que parecía invitarles, pero que también les advertía. El joven se acercó lentamente a Rashid, su mirada fija en el agua, pero sin perder de vista el rostro de su líder. Sentía que algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría todo lo que hasta ese momento habían comprendido sobre el desierto. «Rashid, ¿qué significa esto?», preguntó el joven, con una mezcla de miedo y fascinación. Rashid no respondió de inmediato. Se agachó y, con un gesto casi ceremonial, recogió una pequeña piedra del suelo. La sostuvo entre sus manos por un momento, examinándola con detenimiento, y luego la arrojó al agua del arroyo. El efecto fue inmediato. El agua, que hasta ese momento había permanecido tranquila, comenzó a agitarse violentamente, y una oleada de espuma emergió de su superficie. La grieta, antes silenciosa, comenzó a resonar con un estruendo profundo, como si el arroyo mismo estuviera vivo, reaccionando a la presencia de la piedra. El grupo retrocedió, tomando distancia con rapidez, pero el joven no podía apartar los ojos de la escena. El arroyo, antes sereno, ahora parecía agitarse con un poder que no podían comprender. Algo estaba sucediendo, y no podía ser casualidad. «Lo sabía», murmuró Rashid, casi para sí mismo. La corriente del arroyo empezó a aumentar su fuerza, y el agua comenzó a subir a la par con las paredes de la grieta. De repente, un fuerte sonido resonó en el aire, como el rugido de una bestia gigante, y el agua comenzó a moverse con rapidez, siguiendo un curso que no era natural. El joven observó con asombro cómo el agua se filtraba a través de las grietas de las rocas, como si estuviera buscando algo en su interior. «¡Rápido!», ordenó Rashid, mirando a los otros miembros del grupo con urgencia. «Tenemos que alejarnos de aquí ahora». El viento soplaba con furia, levantando nubes de arena que cegaban momentáneamente a los viajeros. Los primeros indicios de lo que parecía ser una tormenta se estaban manifestando. Rashid, sin perder tiempo, comenzó a guiarlos por el mismo camino que habían seguido, alejándose del arroyo con paso apresurado. El joven, con el corazón desbocado, comenzó a correr detrás de él, mirando una última vez el agua que ahora bullía como un torrente descontrolado. El miedo se apoderó de él al ver cómo el desierto, antes tan implacable, parecía estar cambiando ante sus ojos. No era solo el arroyo el que había reaccionado. El terreno mismo, la tierra bajo sus pies, se estaba transformando. La sensación de que algo oscuro y desconocido estaba detrás de todo esto se hacía más fuerte con cada paso que daban. Rashid se detuvo repentinamente, haciendo un gesto para que todos lo siguieran. Frente a ellos se alzaba una pared de roca, una formación natural que parecía bloquearles el paso. Pero lo más extraño era que, en el centro de la pared, había una abertura, un estrecho túnel que parecía haberse formado de la nada. «Esto no estaba aquí antes», comentó Rashid, con la voz grave. El joven se acercó con cautela, mirando la abertura con desconfianza. La tormenta de arena que comenzaba a formarse les obligaba a refugiarse rápidamente, pero ese túnel, algo lo atraía, algo lo impulsaba a entrar. «¿Entramos?», preguntó el joven, con una mezcla de temor y curiosidad. Rashid asintió, y todos comenzaron a avanzar hacia la oscuridad del túnel. Mientras entraban, el ruido del viento y la tormenta se desvaneció, dejándolos sumidos en un silencio ominoso. La sensación de estar siendo observados no los abandonaba. El túnel los condujo más profundo en la tierra,
y con cada paso, el joven sentía que algo grandioso y aterrador se estaba desvelando ante ellos. Capítulo 17. El secreto de las cavernas. El aire dentro del túnel era denso, húmedo, como si la tierra misma estuviera respirando. Los pasos del grupo resonaban de manera apagada en las paredes de roca, mientras el silencio envolvía a los viajeros, salvo por el crujir de sus propios pasos y el sonido lejano de la tormenta que, fuera del túnel, seguía desatándose con furia. El joven sentía que sus sentidos se agudizaban en ese espacio oscuro. La curiosidad le mantenía alerta, pero una creciente inquietud también comenzaba a invadirle, como si algo estuviera acechando en las sombras. Rashid iba al frente, sus ojos ajustados a la penumbra, avanzando con una calma que parecía fuera de lugar. El joven observaba cada uno de sus movimientos, intentando comprender qué era lo que motivaba esa calma en medio de lo desconocido. Todos los miembros del grupo se mantenían cerca, pero la tensión era palpable. La sensación de que algo importante, y tal vez peligroso, se estaba por revelar era cada vez más fuerte. Tras avanzar por lo que parecía ser un largo trecho, el túnel se ensanchó, abriéndose en una especie de gran caverna subterránea. Las paredes de roca, cubiertas de musgo, brillaban tenuemente gracias a la luz que venía de unas extrañas formaciones de cristales que parecían brotar del suelo. Un resplandor plateado emergía de esos cristales, iluminando de forma misteriosa el vasto espacio que se extendía ante ellos. «Este lugar no es natural», comentó el joven, incapaz de ocultar su asombro. Rashid asintió lentamente, pero sus ojos no mostraban sorpresa. Era como si ya hubiese estado aquí antes, como si comprendiera los secretos de ese lugar, aunque jamás los hubiera compartido. «No lo es», dijo Rashid, su voz baja y grave. El silencio parecía engullir incluso las palabras. «Este es un lugar antiguo, olvidado por el hombre. Hace mucho tiempo, este sitio fue una fortaleza, pero no de guerra, sino de conocimiento. Los hombres que lo construyeron dejaron algo aquí, algo que no debemos entender». El joven, con los ojos entrecerrados, observó las formaciones rocosas que se alzaban ante él. En el fondo de la caverna, una figura oscura se perfilaba, una sombra indistinta que parecía moverse. Pero cuando intentaron acercarse, la figura desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres del grupo, su voz temblorosa. Rashid no respondió de inmediato. Avanzó unos pasos más hacia el centro de la caverna, donde una gran plataforma de piedra descansaba, cubriendo parcialmente un agujero profundo en el suelo. La plataforma estaba adornada con extraños símbolos tallados, que no eran familiares para ninguno de ellos. El joven intentó reconocer los símbolos, pero nada le sonaba, como si pertenecieran a una lengua olvidada. «Es un mensaje», dijo Rashid al fin. «Un mensaje para quienes se atreven a descubrir este lugar. Pero no todos los secretos deben ser desvelados». La voz de Rashid se tornó aún más grave, como si la caverna misma absorbiera sus palabras. Los otros miembros del grupo miraron al líder con respeto, pero también con una creciente ansiedad. Todos sabían que los misterios del desierto estaban a punto de ser desvelados, pero nadie podía prever lo que encontrarían. El joven se adelantó con cautela, atraído por la plataforma. No sabía por qué, pero sentía que debía acercarse. Un impulso, casi instintivo, lo empujaba a avanzar hacia ese misterioso objeto. Al poner la mano sobre los símbolos tallados, algo ocurrió. Un ligero temblor recorrió el suelo de la caverna, como si las piedras mismas estuvieran despertando. De repente, una luz intensa emergió de los símbolos, bañando la caverna en un resplandor cegador. El joven retrocedió, cubriéndose los ojos, pero algo dentro de él le decía que no debía temer. La luz comenzó a tomar forma, y ante sus ojos apareció una visión, una imagen de un antiguo reino, perdido en el tiempo, con ciudades grandiosas y paisajes que solo podían existir en los sueños. La visión desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando a los viajeros atónitos y sin aliento. «Lo sabía», dijo Rashid, con una mirada que reflejaba una mezcla de sabiduría y preocupación. «Este lugar es el umbral entre dos mundos. Pero no todos pueden cruzarlo. Algunos secretos deben permanecer ocultos». El joven se quedó en silencio, su mente abrumada por la imagen que acababa de presenciar. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una verdad que no estaba preparado para comprender. «¿Qué significa todo esto?», preguntó el joven,
buscando respuestas en los ojos de Rashid. Lo que viste es solo una parte de lo que está por venir, respondió Rashid, su voz resonando con gravedad. Este viaje, este desierto, todo tiene un propósito. Y aún no hemos llegado al final. Hay más por descubrir, pero debemos ser cautelosos. Cada paso que demos nos acerca más al secreto que el desierto guarda celosamente. El grupo permaneció en silencio mientras los ecos de las palabras de Rashid se disipaban en la caverna. La revelación había dejado una sensación extraña en el aire. Habían tocado un misterio profundo, pero también sabían que al hacerlo, habían abierto una puerta que podría ser imposible de cerrar. Capítulo 18. La amenaza del desierto. El aire se volvió aún más denso conforme el grupo de viajeros avanzaba por el túnel que se abría más allá de la caverna. El suelo, cubierto de rocas afiladas y escombros, crujía bajo sus pies con cada paso, pero algo había cambiado. Ya no estaban tan seguros de qué esperar, y la atmósfera cargada de misterio había dado paso a un creciente sentimiento de peligro. Algo acechaba en las sombras, pero nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Rashid, como siempre, se mantenía al frente, imperturbable, con sus ojos fijos en el oscuro camino que se desplegaba ante ellos. Los demás le seguían, cautelosos, observando los rincones de la caverna con desconfianza. Aunque las visiones del pasado todavía rondaban sus mentes, el aire pesado les decía que lo peor estaba por llegar. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Un ruido sordo, como un golpeteo lejano, se oyó a lo lejos. Nadie pudo identificarlo al principio, pero pronto se hizo evidente que no era un simple eco. Era algo más, algo que se movía, algo que se acercaba. El joven miró a su alrededor, tensando los músculos, con el corazón acelerado. Rashid, que había escuchado el mismo sonido, levantó la mano en señal de silencio, indicándoles que se detuvieran. Todos se agacharon, sus respiraciones casi inaudibles, esperando a que el sonido desapareciera. Pero en lugar de desvanecerse, el golpeteo se hizo más fuerte, más cercano, hasta que parecía estar justo detrás de ellos. ¡Rápido!, ordenó Rashid, su voz grave, llena de urgencia. El grupo comenzó a moverse con rapidez, pero el sonido continuó siguiéndolos, acercándose con cada paso. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora tomaban una forma más siniestra, moviéndose de manera errática, como si se estuvieran desplazando por su propia voluntad. En la penumbra, las figuras de los viajeros eran apenas visibles, pero cada uno sentía la misma inquietud que aumentaba con cada segundo que pasaba. El joven, que iba detrás de Rashid, no podía evitar preguntarse qué era lo que los estaba persiguiendo. ¿Sería una criatura del desierto? ¿Un eco de la historia que aún quedaba en ese lugar olvidado? El sonido continuaba, cada vez más cerca, hasta que, de repente, un resplandor en el horizonte les dio una pista. Un destello que parecía provenir de algún objeto o fuente desconocida. Pero antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Las paredes de la caverna se sacudían, y un rugido profundo resonó en las entrañas del túnel, como si el desierto mismo estuviera despertando de un largo sueño. ¡Cuidado!, gritó Rashid, mientras se agachaba y señalaba hacia el suelo, donde se había formado una grieta que se expandía rápidamente. El joven, sin saber qué hacer, miró hacia los otros miembros del grupo, pero estos ya se habían dispersado, buscando refugio en las rocas cercanas. El suelo se resquebrajaba con cada segundo que pasaba, como si la caverna estuviera a punto de derrumbarse por completo. En ese momento, una figura apareció ante ellos, una sombra que se deslizaba rápidamente entre las grietas y que parecía estar formada por pura oscuridad. El joven apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una mano surgió de la figura oscura, un brazo largo y delgado que se estiró hacia él. El joven dio un salto hacia atrás, evitando el toque de la criatura, pero la mano parecía tener una fuerza inhumana, como si no estuviera limitada por las leyes naturales. «¡Rápido, sigan a Rashid!», gritó uno de los hombres del grupo. Pero cuando el joven se giró para seguir a Rashid, vio que la figura oscura ya había rodeado al líder del grupo, como si se hubiera apoderado de su voluntad. Los ojos de Rashid, normalmente tan firmes y controlados, ahora mostraban una mezcla de temor y desesperación, mientras luchaba por liberarse de la fuerza que lo retenía. «Rashid», gritó el joven, pero su voz fue ahogada por el sonido ensordecedor de la caverna, que parecía estar colapsando alrededor de ellos. Rashid, con sus últimas fuerzas, logró zafarse,
pero su rostro estaba marcado por el cansancio y el miedo. De repente, una explosión de luz iluminó la caverna, cegándolos momentáneamente, y la figura oscura desapareció, como si nunca hubiera existido. El grupo, tembloroso, permaneció en silencio, recuperándose del shock. La amenaza había desaparecido tan rápido como había llegado, pero el miedo persistía en el aire, palpable e inquebrantable. Este desierto no es solo tierra y roca, dijo Rashid, su voz entrecortada. Es mucho más. Y lo que hemos despertado aquí, no lo controlamos. El joven, con el corazón aún acelerado, asintió en silencio. Estaban en la frontera entre dos mundos, y en ese momento, comprendió que no sabían si podrían regresar de este lugar. Capítulo 19. La revelación del desierto. El sol se había comenzado a poner en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y rojizos que contrastaban con la oscuridad que comenzaba a acechar en el desierto. La caverna que habían dejado atrás ahora se extendía como una cicatriz en la tierra, una marca indeleble que nunca podría ser borrada. Los viajeros, aún atónitos por lo sucedido, se habían detenido en una pequeña meseta, buscando refugio entre las rocas para reponerse del agotamiento físico y emocional que les había dejado el encuentro con lo desconocido. El joven observaba a Rashid, que caminaba en silencio, como si estuviera sumido en una profunda reflexión. Aquel hombre que hasta entonces había sido la figura indestructible de su grupo, la pieza que unía a todos en la oscuridad del desierto, parecía ahora diferente. Había algo en su mirada, una sombra de duda que no había estado allí antes. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando?, preguntó el joven, rompiendo el pesado silencio que los envolvía. Su voz, aunque suave, resonó en la quietud del lugar como un eco lejano. Rashid lo miró por un momento, y por primera vez, el joven vio que sus ojos reflejaban algo más que la dureza del desierto. Había un atisbo de vulnerabilidad, de cansancio, que dejaba al descubierto las cicatrices que no se veían, las que el viento y la tierra no podían borrar. Lo que buscamos no es solo un tesoro material, respondió Rashid, su voz baja pero firme. Lo que realmente buscamos es el conocimiento. El conocimiento que yace en lo más profundo de este desierto, oculto por siglos, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a las fuerzas que lo protegen. El joven asintió lentamente, sintiendo que cada palabra de Rashid resonaba en su interior. El viaje había sido largo y lleno de dificultades, pero nunca antes había sentido que estaban tan cerca de algo importante. Algo que iba más allá de lo que habían imaginado. Pero justo cuando comenzaban a comprender la magnitud de su misión, una nueva amenaza se cernió sobre ellos. Un viento helado comenzó a soplar, levantando las arenas del desierto en remolinos que cegaban su vista. La tierra tembló ligeramente, y en el horizonte, una silueta comenzó a formarse, una sombra imponente que avanzaba hacia ellos. No es posible, murmuró uno de los miembros del grupo, su voz temblorosa. De repente, una figura gigantesca apareció frente a ellos, tan alta que parecía casi tocar el cielo. Era una criatura del desierto, una especie de ser mitológico, cuya apariencia era la de un monstruo formado por las mismas rocas y arena que componían el paisaje árido. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su presencia emanaba una energía que helaba la sangre. «¡Corred!», gritó Rashid, tomando la delantera mientras el grupo comenzaba a moverse frenéticamente en la dirección opuesta a la criatura. El joven sentía que el corazón le latía con fuerza, mientras las sombras de la gigantesca figura se alargaban sobre ellos. El suelo bajo sus pies se agitaba con cada paso de la criatura, y el aire estaba impregnado de una energía palpable, como si el mismo desierto estuviera tomando vida. Sin embargo, a pesar del pánico que invadía su cuerpo, algo en su interior le decía que no podían rendirse ahora. No podían abandonar la misión, no después de haber llegado tan lejos. La criatura los persiguió durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente, al llegar a una cueva oculta entre las rocas, el grupo logró refugiarse. El joven, agotado pero lleno de determinación, se tumbó en el suelo, tratando de recuperar el aliento mientras escuchaba el retumbar lejano de los pasos de la criatura. Rashid, aún en pie, miró al horizonte con los ojos fijos en el desierto. «Hemos despertado algo mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo, su voz cargada de gravedad. El joven se incorporó lentamente, mirando a su alrededor, sabiendo que lo que acababan de enfrentar era solo el principio de algo mucho más complejo y peligroso. El conocimiento que buscaban estaba más cerca que nunca,
pero también lo estaban los horrores del desierto, que ahora parecían estar despiertos, al acecho. No podemos dar marcha atrás, dijo el joven, con una nueva resolución en su voz. No importa lo que nos cueste, debemos continuar. Rashid asintió, sus ojos brillando con una mezcla de respeto y aprobación hacia su joven compañero. Así es. El desierto nos ha probado, pero ahora sabemos lo que está en juego. Continuaremos, no solo por el conocimiento, sino por todo lo que este desierto guarda, lo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Vamos a enfrentarlo, cueste lo que cueste. El joven miró a su alrededor una última vez, como si quisiera grabar en su memoria todo lo que había aprendido hasta ese momento. Sabía que la verdadera lucha estaba a punto de comenzar, y que ya nada volvería a ser igual. Capítulo 20. La última revelación. El sol comenzaba a levantarse en el horizonte, iluminando suavemente la vasta extensión del desierto que parecía más eterno que nunca. Después de la batalla con la criatura, la cueva había brindado un respiro temporal, pero el grupo sabía que su tiempo allí era limitado. El viento seguía soplando con fuerza, arrastrando la arena como un mar de polvo que cubría todo a su paso. Sin embargo, la determinación de continuar su misión seguía intacta. El joven y Rashid avanzaron hacia un estrecho paso entre las rocas, guiados por una misteriosa energía que los llamaba a adentrarse aún más en el corazón del desierto. Las señales de lo que estaban buscando comenzaban a revelarse ante ellos, como si la tierra misma estuviera desvelando sus secretos más profundos. La sensación de que el conocimiento deseado estaba al alcance de su mano se intensificaba con cada paso. «Estamos cerca», dijo Rashid, con una expresión de concentración en su rostro. Su voz era firme, pero contenía una ligera reverencia hacia lo que sabían que se avecinaba. El joven no respondió, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que lo que estaban a punto de encontrar no solo cambiaría su destino, sino el de toda la humanidad. Sin embargo, en el fondo, sentía el peso de lo desconocido, de lo que estaba por revelarse. Había una parte de él que temía lo que podría suceder si no estaban preparados. Finalmente, llegaron a una caverna escondida, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de extrañas inscripciones que parecían cobrar vida bajo la tenue luz de las antorchas. Era como si la cueva misma fuera un libro antiguo, esperando ser descifrado. Rashid se adelantó y, con un gesto solemne, indicó al joven que lo siguiera. Ambos entraron, sus pasos resonando en el eco de la caverna. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, descansaba un objeto cubierto por una tela. Al levantarla, la verdad fue revelada ante ellos. Un antiguo artefacto, una reliquia de poder inimaginable. «Esto es lo que hemos estado buscando», dijo Rashid, su voz cargada de admiración y respeto. El joven se acercó con cautela, tocando el artefacto con una reverencia que solo se le otorgaba a lo divino. Aquel objeto, rodeado de misterio y energía, contenía la esencia de todo lo que el desierto había guardado durante milenios. El conocimiento, el poder, todo estaba ahí, esperando a ser desvelado. Sin embargo, al tocarlo, una onda de energía los envolvió, y el joven sintió como su mente se llenaba de imágenes y pensamientos incontrolables. Era como si todo el conocimiento del desierto hubiera sido comprimido en ese objeto, y ahora comenzaba a filtrarse en su conciencia. La revelación fue abrumadora. El joven vio visiones de antiguos imperios, de grandes civilizaciones que habían existido mucho antes de la humanidad conocida. Vio las fuerzas cósmicas que regían el universo, los secretos más oscuros de la creación. Fue un momento de iluminación, pero también de terror. Rashid observó al joven con una mirada profunda, como si supiera lo que él estaba experimentando. Cuando las visiones cesaron, el joven se desplomó de rodillas, agotado por la intensidad de lo vivido. «El conocimiento es un peso que pocos pueden soportar», dijo Rashid, su voz grave y serena. Luego, con una expresión de determinación, agregó: «Pero ahora, tú eres el portador de este saber. Tienes una responsabilidad que va más allá de tu vida». El joven asintió, aún recuperándose de la experiencia, pero comprendiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. El artefacto, ahora en sus manos, no solo era un objeto de poder, sino un símbolo del conocimiento que el desierto había guardado durante siglos. Un poder que debía ser usado con sabiduría y responsabilidad. El viento del desierto volvió a soplar con fuerza, anunciando que su viaje no había terminado. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta,
Pero ahora el joven tenía una misión: difundir lo aprendido, compartir lo que había descubierto y, sobre todo, garantizar que el conocimiento del desierto no cayera en las manos equivocadas. El joven levantó el artefacto hacia el cielo, su corazón lleno de resolución. El camino por recorrer era incierto, pero sabía que había adquirido una sabiduría que cambiaría el curso de su vida, y posiblemente, el destino de todos los que lo rodeaban. Con un último vistazo a las profundidades de la caverna y al sol naciente en el horizonte, se dio cuenta de que la verdadera conquista no era la del desierto, sino la del conocimiento. Gracias por escuchar. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir disfrutando de más historias fascinantes como esta, no olvides apoyar nuestro canal. Tu apoyo es vital para continuar creando contenido que te inspire y te transporte a otros mundos. Hasta la próxima aventura.